Muy buenas noches, esto es 4 a la N, soy Gonzalo Priale y vamos al tema. Según Milton Bongese, del 2019 al 2022 se presupuestó 128.000 millones de soles para obras en 6 sectores claves. Este es un monto superior en 9% a la brecha de corto plazo calculada en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Y se llegó a ejecutar 85.000 millones de soles, equivalentes a nada menos que 75% de la brecha. Ahora la pregunta que salta es, ¿y con tanta plata disponible se redujeron las brechas entre el 2019 y el 2022 en estos sectores clave? Bueno, casi nada, salvo Internet en los hogares, que pasó de 36 a 55% de cobertura. Veamos los otros casos. La pavimentación de la red nacional subió de 82 a 83.6%. Los hogares con acceso a agua disminuyeron de 90 a 89%. Y los establecimientos de salud adecuados pasaron del 2.9% al 3.4%. Resultados pues ínfimos, pese a la cantidad de recursos disponibles. Quedó evidenciada la desconexión entre lo gastado y las brechas. Vidensa lanzó hace unos días su nuevo índice regional de eficiencia en la inversión pública, IREI, en adelante IREI. En este programa conoceremos más sobre el IREI y sus alcances, pero antes conversaremos sobre las obras paralizadas y las obras abandonadas y caducas, que es una nueva categoría que amerita ser puesta bajo los reflectores. Esta noche nos acompañan Paola Lasarte, economista, ex ministra del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Javier Portocarrero, director ejecutivo del Consorcio de Investigación Económica y Social CIES; y Miguel Castilla, director ejecutivo de Vidensa Instituto y ex ministro de Economía y Finanzas. Muy buenas noches a ustedes tres. Es un gusto estar con ustedes. Buenas noches, gracias por la invitación. Igualmente. Miguel, empecemos. ¿Por qué resulta fallida la formulación y preparación de expedientes de proyectos de inversión en infraestructura de servicios públicos en todos los niveles de gobierno, sobre todo en los gobiernos subnacionales? ¿Qué es lo que no funciona? Hay un conjunto de factores, Gonzalo. Creo que uno ve los expedientes técnicos y tienen serias deficiencias que reflejan las bajas capacidades que hay en unidades ejecutoras. Ante sistemas administrativos que son muy rígidos muchas veces, tienes un problema que se ha agravado en los últimos tiempos, que es una altísima tasa de rotación de autoridades, y eso impide que haya continuidad en la aplicación de estos sistemas, y eso hace que muchas veces la paralización de proyectos que hacías mención responda a estas deficiencias, y los expedientes técnicos hay que actualizarlos, pasa cierto tiempo y hay que volver a hacer el trabajo, y de hecho tienes casos notorios en los cuales probablemente la paralización las obras paralizadas responden a esta problemática, más otras problemáticas que tienen que ver con las condiciones contractuales que el Estado debe cumplir en términos de saneamiento de predios, en términos de eliminar interferencias, muchas cosas que hacen que la apuesta presupuestaria no se traduzca efectivamente en la reducción de brechas como mencionas, ¿no? Y este tema es bien relevante porque acabamos de aprobar un presupuesto, el Congreso acaba de aprobar un presupuesto hace pocos días, un presupuesto muy expansivo, 28.000 millones de soles, si no me equivoco, de ampliación presupuestaria, y creo que cuando se aprobó, el ministro Contreras, agradeciendo la aprobación, que ha sido un poco tortuosa porque han dejado hasta la hora nona para aprobarlo, decía: el reto está en la ejecución de ese marco presupuestal. Yo diría: el reto está en la ejecución y en la calidad del gasto y el impacto que se consiga. Entonces, creo que es un conjunto de factores que deben ser atendidos. El gobierno está consciente de ello, creo yo, el programa Gerentes Públicos, o con punches gerentes, el acompañamiento a la mejora de los expedientes técnicos y otras intervenciones justamente apuntan a esa dirección, pero yo creo que son paliativos. Tenemos un problema de fondo, de una capacidad muy mermada de convertir el recurso presupuestal en una obra pública,
y eso justamente motivó que viéramos más allá de la ejecución presupuestal a otros aspectos, como obras paralizadas, entre otros, para tener una medición más fidedigna de la gestión pública y que la población exija resultados finalmente a las autoridades. Claro, yo solo agregaría que también un punto crucial es el de la presupuestación o el presupuesto de los proyectos donde generalmente, tal vez sea porque la base de datos no está al día, los precios suelen estar bajo la par y a la hora que pasa el tiempo y se ponen en marcha, resulta que los precios no cuadran y comienza el desajuste y los aumentos de presupuesto, o las adendas o lo que sea. Pero si me permites en ese punto, Sí. que creo que tocas un punto neurálgico, es que si uno ve el ciclo de inversión pública, no se presta suficiente atención a la parte de la programación y la formulación, Exacto. donde efectivamente poco se invierte y ese es el meollo de los problemas. Ahí ese es el problema inicial que hace que haya unos problemas posteriores en términos de la calidad de la inversión pública. Paola, de los 20 proyectos más grandes priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, originalmente lanzado el 2019, 10 de ellos tienen menos de 1% de ejecución y 8 menos de 50%. Y eso que varios se iniciaron años antes del lanzamiento del plan. ¿Para qué sirve un plan nacional que no se ejecuta? ¿Y hay un problema con el planeamiento, quizás injerencia política? Esa es una muy buena pregunta, Gonzalo. Yo creo que el PNIC, el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, fue un ejercicio para poder flexibilizar algunos aspectos que pudieran acelerar la ejecución de obras. Sin embargo, no es un instrumento propiamente de planificación, porque en buena cuenta el PNIC lo que hizo fue recoger proyectos que ya estaban programados o en ejecución. Entonces no recoge una visión de desarrollo, no tiene un planeamiento estratégico y lo que se hizo a partir de ese plan es crear una serie de normativas que permitía flexibilizar algunos plazos, por ejemplo silencios administrativos, entre otros. Sin embargo, no ha atacado los cuellos de botella que son críticos en lo que es gestión de infraestructura, que es básicamente el tema de liberación de predios y liberación de interferencias, adquisición de predios y liberación de interferencias, los temas ambientales también. No abogo por la flexibilización o, digamos, ser ligeros con el tema ambiental, pero de hacerlos predecibles, ¿no? Los procedimientos ambientales son sumamente extensos y no han sido abordados todavía por ningún gobierno de manera profunda. Y también el tema de la contratación pública, que es bastante tortuosa para lo que es obra pública y expediente técnico. Un poco digamos, en relación con lo que se habló antes de la calidad de los expedientes técnicos, hay que decir algo, los expedientes técnicos, y voy a hablar por los ministerios, son todos tercerizados. O sea, no son expedientes técnicos hechos in-house, son empresas que realizan los expedientes. Entonces, sí hay un problema de fondo que tenemos que analizar, pero cuando ya ves que es una, digamos, una tendencia o es la regla, más que hablar de solamente capacidades, que es que sí hay algo detrás que tenemos que ver, ¿no? Entonces, en el tema de los expedientes técnicos, sí hay un tema de capacidades, es correcto, pero también hay temas de la realidad, que ya cuando llegas a la obra física, por más que tengas un buen expediente técnico, no lo vas a poder predecir, ¿no? Entonces, eso es lo que te podría decir. Javier, casi 2/3 del presupuesto anual de obras se destina a gobiernos regionales y locales. Y los gobiernos locales, con 42% del presupuesto total, lo dedican a obras pequeñas, la mayor parte ejecutadas por administración directa de los alcaldes, para agilizar su ejecución, se supone, aunque no se controla el gasto ni los resultados. ¿Qué opinas de esto? Bueno, en primer lugar, digamos, es bien importante lo que tú dices, la importancia de la inversión pública, ¿no? La inversión pública es más o menos cerca del 5% del PBI y, digamos, si esta inversión pública tuviera un rendimiento de, por decir, 10%, estaríamos hablando que le añadiría al crecimiento económico medio punto porcentual, ¿no? Lo cual es una cifra bastante significativa, ¿no? Digamos, este año se calcula que hablamos de recesión porque vamos a caer más o menos en 0,5%, ¿no? Pero, digamos, con un buen manejo de la inversión pública podríamos tener, digamos, un crecimiento de ese nivel de 0,5% permanentemente todos los años, ¿no? Entonces, es un montón de dinero y bien dices que 2/3 se ejecutan en los gobiernos subnacionales y ahí el problema, como decía Miguel, es una falta de capacidad para hacer expedientes técnicos y también para programar, ¿no? Y en la parte de programación,
por ejemplo, la articulación de esas inversiones con una visión del desarrollo regional, con un plan. Siempre se habla del plan regional de desarrollo concertado, ¿no? Pero como que las cosas acá en el Perú, unas van por un camino, otras van por el otro, ¿no? Y no se complementan. Entonces, la inversión pública de gobiernos subnacionales no solamente tiene problemas de mala programación y de ejecución lenta y de corrupción, por supuesto, que también es un elemento sumamente importante en toda esta historia, sino también, digamos, la falta, está ligado a la programación, ¿no? Pero digamos, la falta de rentabilidad social de esa inversión, ¿no? Entonces, muchas veces los gobiernos subnacionales, especialmente los locales, atomizan la inversión y se dedican a mejorar los palacios municipales o a hacer pues, monumentos que no tienen una prioridad frente a lo que es, por ejemplo, agua y desagüe o necesidades más apremiantes, ¿no? Entonces, ahí hay un campo enorme por mejorar y hay un montón de data por utilizar y hay que hacer un seguimiento, un monitoreo, alertas tempranas, lo que en inglés se llama un dashboard, ¿no? Para poder hacer un seguimiento fino de cómo está la ejecución y ahí involucrar no solamente a funcionarios del Ministerio de Economía o de los ministerios, sino también a las universidades regionales, a las líderes de opinión. Entonces, esa es la mejor forma, creo yo, de exigir que la inversión se haga con una mejor calidad, mayor rapidez y más integridad, ¿no? Interesante la propuesta, porque lo que se ve ahora es que los alcaldes se han vuelto ingenieros, reciben la plata, dan propinas a los pobladores y la obra, ¿a quién le importa? Sí, y para añadir ahí, sí, digamos, el criterio de selección, en el caso de los alcaldes, ¿dónde obtengo más votos? ¿No? Entonces, si el alcalde puede hacer una remodelación de la plaza de armas frente a una presa en las alturas de esa comunidad que va a evitar caídas de agua muy fuertes y inundaciones, ahí arriba, digamos, no va a recibir aplauso porque no va la gente, pero acá abajo sí va a recibir aplauso y eso es lo que le interesa, ¿no? Son los votos. Entonces, el criterio político a veces es un criterio perverso para la selección, ¿no? Cierto, claro. Bueno, hablemos de obras paralizadas. La Contraloría reportó 2.010 obras paralizadas a agosto de este año, con un costo actualizado de la inversión de 27.000 millones de soles y un saldo de inversión por ejecutar de 12.300 millones de soles. La mayor cantidad de las obras paralizadas, 27%, corresponden al sector transportes y comunicaciones. La modalidad más frecuente es justamente lo que acabamos de hablar, la administración directa, con 1.100 obras paralizadas, 55% del total, de las que casi todas, 1.000, son pequeñas obras locales, cuyo monto promedia 410.000 soles. Miguel, para acelerar la reactivación de obras paralizadas se dictó hace poco el decreto legislativo 1584, que reduce el avance físico requerido a 20% para calificar y autoriza las modalidades de concurso, oferta y llave en mano para contratar la parte restante de las obras paralizadas. ¿Crees que servirá esto, aunque recaiga en el contratista original? ¿Cómo ves este tema? Es peliagudo, ¿no? Es peliagudo, pero ahí creo que también apunta a cuál es la fuente de la parálisis de la obra, ¿no? Y como bien dijo Paola, una parte tiene que ver con el expediente técnico, pero mucho tiene que ver con el cumplimiento de las condiciones habilitantes para acabar esa inversión. Y ese decreto legislativo no necesariamente atiende esa problemática, ¿no? Y tenemos un problema severo que, sumando el argumento de Javier, es que el incentivo es la obra chica, la atomización es muy, muy grande de la obra, porque eso es lo que puedes acabar en 4 años, no hay reelección, acordémonos, en el país, que creo que eso debe ser revisado. Entonces el horizonte es el primer año que estás aprendiendo a gobernar, 2 años de gestión y el último año que estás de cierre. Entonces, eso hace que sea mucho más proclive a tener pequeñas obras. Pero eso agrega la época de lluvias. Correcto. Que tampoco se mueve nada. Así es, ¿no? Hay un tema estacional que solamente lo puedes efectivamente avanzar en la segunda mitad del año cuando no hay lluvias. Y luego entras a temas estacionales de ese tipo. Yo no estoy tan seguro que eso vaya a ayudar, porque creo que el problema también radica en, si uno ve las causales de la paralización de obras, uno tiene que ver con los expedientes técnicos que hemos discutido, otra tiene que ver con el hecho de no cumplir los saneamientos debidos y los temas ambientales que mencionaba Paola, pero muchas veces tiene que ver con costos que se sobrepasan a lo planificado. Entonces tú tienes sobrecostos muy grandes y tienes plazos que exceden
de manera excesiva lo inicialmente planteado. Solamente para dar dos ejemplos regionales que recoge justamente el indicador LIREI que hemos desarrollado en Vidensa. Tú tienes que hay regiones, por ejemplo, que al tercer trimestre del año el número de días que se excede lo que inicialmente se programó en el expediente técnico puede ser casi 4 años. En el caso de Lambayeque, por ejemplo, son 1.200 días que se excede el plazo establecido para la ejecución de una determinada obra. Y Huánuco 1.200, 1.100 en Ica. Y estos son costos que se van acumulando. Entonces, este tipo de planteamientos involucran sincerar costos. Y muchas veces viene la restricción presupuestaria, que de hecho antes Paola hacía mención, ¿no? También se requiere, digamos, una apuesta presupuestaria adicional para poder justamente evitar estas parálisis de obras, lo cual es complejo, porque ahí tienes el incentivo de plantear más obras y los instrumentos de programación no sirven. Tenemos, por ejemplo, el PMI, que es la programación multianual de inversiones, que es un saludo a la bandera, lo pueden cambiar varias veces y no sirve, no es vinculante para la asignación de recursos. Tenemos ese problema y si tú ves ciertas regiones que tienen más del 50% de sus obras públicas paralizadas, como el caso de Piura, es alarmante y Piura ahorita va a ser sujeto, digamos, a los efectos devastadores de un niño. Y la mitad de las obras públicas están paradas en esa región. Entonces yo no estoy tan seguro, yo creo que eso podría ayudar, pero yo creo que ayuda en parte, pero introduce otro tipo de problemas. Y cuando hemos visto, por ejemplo, la decisión de regular un poco esta modalidad de administración directa, automáticamente salieron todas la defensa de la autonomía, las marchas y se derogó esa ley. Y tú tienes que hay ciertas regiones que dependen mucho de eso. En el caso, por ejemplo, de Ayacucho y Cusco, son regiones, y Apurímac, son regiones que el 40% de las obras se contratan bajo la modalidad de administración directa. Y ahí el alcalde, el gobernador, se convierte pues en constructor. Son sus operarios. Entonces eso también denota falta de capacidad de fiscalización, son órdenes de servicio que ellos emiten y ahí, digamos, todo el problema se comienza a hacer un enredo. Entonces creo que estas soluciones resuelven parte del problema, pero es mucho más complejo que simplemente ampliar, digamos, el umbral o permitir, digamos, alguna modalidad de contratación, porque estás yendo a todo el esquema del ciclo de la inversión, donde la programación es pobre y tú tienes una serie de problemas que requiere obviamente un manejo mucho más diligente y mucho más fino de cada proyecto, que es un universo. Y yo agregaría un par de agravantes. Uno, pasan los años de la obra paralizada, los precios han subido, hay que hacer un presupuesto actualizado que va a ser bien diferente al antiguo y ahí va a haber problemas. Y el otro aspecto es que en el tiempo transcurrido lo que se había avanzado se ha deteriorado, así que va a haber que ponerle plata para arreglar lo que estaba listo hasta ese momento. Es más costoso. El problema es tremendo. Yo francamente no veo cómo se puede arreglar, pero bueno, Dios es grande. Pero Gonzalo, el ejemplo más notorio es Majesiguas. Majesiguas, que se adjudicó hace 12 años o 13 años, yo recuerdo, de 2009, y ya se había llegado a una adenda 13, finalmente destrabado, entre comillas, el proyecto. Pero claro, en el transcurso del tiempo cambió la tecnología, vino el cambio climático, tecnología obsoleta, obviamente hay que sincerar los costos, entonces hay que firmar una nueva adenda y ahí vienen los problemas entre el concedente y el concesionario, justamente porque los plazos hacen que las soluciones planeadas hace un tiempo ya sean pues obsoletas en la actualidad. Paola, si puedes, un par de minutos máximo porque tenemos que ir a un corte. Tú has escrito que si la regla es la mala calidad de los expedientes y el retraso en las obras públicas, el destrave será un analgésico que aliviará síntomas temporalmente de la enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad y cuál sería la cura entonces? Para mí hay varios componentes que denotan esta enfermedad. El sistema de contrataciones es uno de ellos. En la medida que los funcionarios que compran mobiliario, papel y lapicero sean los que regulan las normas de infraestructura para contratar obras de infraestructura, vamos mal.
se tiene que convocar a los ingenieros, se tiene que convocar al mercado para conocer cuáles son sus problemas al momento de la ejecución contractual, y eso lamentablemente no sucede. Lo otro es el tema de los predios e interferencias. Se hizo una consulta si es que se requería hacer una reforma constitucional, porque en buena cuenta el trato directo, que es ponerse de acuerdo con el propietario para poder adquirir el predio, pone en cuestionamiento constantemente la obra, porque no llegas a un acuerdo en un momento rápido o oportuno. Entonces se requiere modificar esta norma y generar equipos de liberación de interferencias en cada unidad ejecutora que sean rápidos para poder avanzar con las obras rápidamente. Y otro cuello de botella es también el del sistema de evaluación de impacto ambiental, porque tienes como 10 o 15 entidades en diferentes ministerios que tienen opiniones para una sola evaluación o una modificación, y al final no puedes establecer cuándo te van a dar el instrumento ambiental, y eso demora los proyectos. Entonces, yo me centraría básicamente en el tema de contrataciones. No es el único, la ley de contrataciones no es el único mal para la gestión de infraestructura, es su modificación, el tema de predios, el tema ambiental, y sí creo que se debieran hacer algunas mejoras al sistema de inversión pública, pero de cara ya no a la preinversión, sino ya a la ejecución de los expedientes y de la inversión, ¿no? Javier, pese al dinero del que disponen los servicios de agua, salud y educación, en las regiones, ¿estos servicios son malos o no existen? ¿Se puede seguir esperando algo del Estado? ¿Y piensas que fórmulas mixtas con gestión e inversión privada podrían ser parte de la solución? Definitivamente que sí, ¿no? O sea, la colaboración público-privada, sea en asociaciones público-privadas o en obras por impuestos, digamos, permite que las obras se hagan más rápido, mejor hechas, con menos sobrecostos, y atender, digamos, las necesidades de la población, las brechas existentes, ¿no? El cierre de brechas es algo básico, y ahí, por ejemplo, en temas de salud, de educación, especialmente en educación, digamos, y en salud también, ¿no? Pero hay una serie de expedientes técnicos que ya están hechos, ¿no? O sea, los gobiernos subnacionales deberían tener hay un repositorio de proyectos en los ministerios, en los sectores, que debería ser, digamos, para el caso de obras estandarizadas, como son aulas escolares, postas médicas, debería haber, pues, la capacidad de que los gobiernos subnacionales recurran a expedientes ya hechos del gobierno central y que tengan cierta adaptación, pero mínima, ¿no? Que ya el 80-90% del expediente técnico ya esté estandarizado, ¿no? Entonces eso es algo que se podría hacer tranquilamente y que no se hace, ¿no? Y ahí, digamos, el tema también pasa muchas veces porque en algunos casos, muchos, demasiados, los titulares del pliego, alcaldes, gobernadores regionales, tienen un círculo de empresas, de consultores allegados, por así decirlo, a los cuales, digamos, se les adjudica los contratos, y no siempre con base en meritocracia, ¿no? Sino a veces, pues, por el simple hecho de la relación, ¿no? Y ahí puede haber o no puede haber coima, pero, digamos, si hay coima es más grave aún, pero, digamos, solamente otorgarle por amiguismo, por pagar favores políticos o favores de campaña, ya también conspira contra una buena programación y una buena ejecución, ¿no? Paola, la descentralización ha trasladado 2/3 del presupuesto, como dijimos, a los gobiernos subnacionales, con lamentables resultados. Y no solo se trata de obras paralizadas, ¿no? La Contraloría presentó en agosto su índice de corrupción 2022, que por primera vez incluye proyectos abandonados y caducos que no han recibido presupuesto en los últimos 2 años. ¿Qué se podría hacer respecto a la descentralización? Yo creo que no es estar en contra de la descentralización, pero sí reconocer que ha sido una descentralización política que no está llevando los resultados que necesitamos los peruanos. Entonces, volver quizás a pensar en una descentralización con un sistema de acreditación de competencias podría ser una figura. Los gobiernos locales y regionales reciben un presupuesto como un derecho, ¿no? Pero en realidad también deben ser capaces de demostrar que lo pueden ejecutar bien, porque finalmente el ciudadano es el que paga las consecuencias de esa mala gestión. Y además, con las consecuencias que ya conocemos, que terminan generando un caldo de cultivo para manifestaciones o situaciones sociales y políticas que terminan cuestionando instituciones importantes para el desarrollo del país. Entonces, yo creo que tenemos que repensar la descentralización, y lo otro es que sí
no hay espacio, considero, por más que no es atractivo para el corto plazo, tenemos que empezar ya a hablar de reformas de Estado. Estamos mucho yendo a las modificaciones normativas para el corto plazo que son necesarias, pero nuestro norte tiene que ser hacer una reforma profunda del Estado. Lo conversábamos en la pausa con Miguel, lo mencionaba. Los funcionarios públicos ya no tienen incentivos para tomar decisiones porque tienen temores, están también desprotegidos y también hay corrupción, o sea, hay que también decirlo de manera transparente, ¿no? Y es difícil controlar. Y tenemos un sistema de control que hace lo mejor que puede, pero la corrupción tampoco disminuye. Entonces, es un sistema que está generando incentivos perversos que al final van en desmedro de todos y de las obras también. Yo quería añadir un punto a eso, que es que, digamos, el enfoque para atacar ese problema muchas veces es, si antes habían 10 pasos, ahora hay 20, ¿no? Pero ese enfoque me parece ineficiente, ¿no? Porque el corrupto tiene su hoja de ruta y en lugar de hacer 10 va a hacer 20 y lo va a hacer bien, ¿no? Y hemos visto varios casos de esos en el pasado. Entonces, la forma de atacar eso no es crear más pasos, más normativa, más burocracia, sino es crear más vigilancia, ¿no? No hay cosa que espante más a un corrupto que la luz y esos reflectores tienen que proporcionarlos las entidades como los medios de comunicación, las universidades. Entonces hay que exigir transparencia, 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 ¿no? Que se publiquen en las páginas web las licitaciones, los expedientes técnicos y que se pueda vigilar desde el punto de vista ciudadano si eso está bien, no está mal, etcétera, ¿no? Bueno, y también yo diría, ojo con las obras abandonadas y caducas. En solo 3 entidades, la Contraloría halló 24.400 millones de soles de daño patrimonial originados por estas obras abandonadas y caducas. Pero hay más. En 8 de 23 regiones, el IREI detectó un retraso promedio de los proyectos en ejecución superior a 1000 días, casi 3 años. En su informe sobre inversión pública 2017-2021, la Contraloría reporta 141.000 obras locales activas a diciembre del 2021. Se desembolsan recursos para 48.000 obras locales cada año. Potencialmente entonces habrían 92.000 proyectos locales abandonados y caducos, sin considerar proyectos regionales o nacionales. El probable daño patrimonial de estas obras abandonadas y caducas superaría largamente el monto de las obras paralizadas. Sería bueno verificarlo y creo que nos vamos a llevar la sorpresa de los últimos 10 años. Javier, el gasto financiero, presentado cada mes como gasto ejecutado, es el monto devengado del que pueden disponer las unidades ejecutoras. Las unidades ejecutoras a lo sumo se preocupan de contratar bien, entre comillas. Con frecuencia los expedientes están mal preparados, como hemos conversado. ¿De qué sirve contratar bien proyectos mal preparados? Bueno, sirve de poco en realidad, ¿no? Entonces ahí lo fundamental es de que esos proyectos estén, digamos, por un lado respondan a una visión del desarrollo regional, una estrategia a dónde queremos llegar de acá a 3 o 5 años y en función a eso armar un paquete de proyectos articulados que responda por un lado, digamos, al cierre de brechas sociales y por el otro a las necesidades de infraestructura de la región, ¿no? Entonces ese es el punto de partida y de ahí tiene que haber buenos expedientes técnicos y finalmente una buena ejecución, ¿no? Entonces tiene que ser el ciclo completo de la programación, ejecución y también evaluación. Es muy importante la fase final de evaluación que acá prácticamente no se hace, ¿no? Entonces esa evaluación permite identificar buenas experiencias, que las hay, pero también permite identificar, digamos, dónde están los cuellos de botella, cuáles son las malas prácticas e ir tratando de corregir eso gradualmente, ¿no? Claro, se nota una tendencia en las más importantes unidades ejecutoras, ponen en la cabeza a un abogado o abogada. Y si es que hay algún problema con las obras, bueno, pues envían abogados a litigar. Pero esto no es un tema de abogados, es un tema de ingenieros. Miguel, hace unos días Vidensa presentó su nuevo índice regional de eficiencia en la inversión pública, IREI. Por favor, coméntanos sobre sus indicadores, sus alcances, objetivos. Sí, cómo no, Gonzalo. Hay que acordarnos que hace muy poco, no mucho tiempo atrás, se premiaba a los gobernadores que tenían la mayor ejecución de su presupuesto de inversión pública. Y yo recuerdo, hace 10 años, quien ganaba todos los premios de mejor ejecutor era el gobernador de Ancash, César Álvarez,
hoy preso. Entonces, tener la métrica de la ejecución presupuestal puede ser muy engañosa. Evidentemente es parte de ver la eficiencia, el avance en el devengado sobre el presupuesto, pero claramente es insuficiente y engañoso. Entonces nosotros hemos, para los 23 gobiernos regionales, excluyendo Lima y Callao, hemos desarrollado un índice que trata de ver todo el ciclo del proyecto, desde la fase de programación y formulación hasta la ejecución y la puesta en operación, y eventualmente cuando se publique la encuesta de hogares, ver si esa apuesta presupuestal en inversión pública se traduce en cierre de brechas. Esa es la parte pendiente de esto. Añadimos 10 indicadores que justamente reflejan este ciclo de la inversión pública, desde la programación, la sobrecarga de proyectos, cuántos se dan por contrata o por administración directa en la fase de programación, hasta los temas que estamos hablando esta noche, ¿no? Respecto a los retrasos en las obras paralizadas, sobredimensionadas, si se cierran o no los proyectos, por ejemplo, el costo promedio para ver la atomización de los proyectos, entre otros. Y tenemos resultados interesantes porque hay, y acá quisiera dar dos ejemplos, hay dos regiones que si uno mira la ejecución, están muy bien. Uno mira, por ejemplo, el caso de Ayacucho, y en términos del avance de ejecución, es el número 3 en términos de ejecución del presupuesto de inversión. Pero si uno le aplica estas dimensiones, cae 18 puestos. Del puesto 3 a Ayacucho pasa al puesto 22. Y el otro caso, Tacna. Tacna está bastante por debajo en los niveles de ejecución, está en el puesto bastante desfasado, en el puesto 18 y avanza al tercer puesto. Entonces, ¿por qué estas diferencias? Es justamente porque hay dimensiones en las cuales se avanza y en otras hay como una ficción de avance. En el caso, por ejemplo, de Ayacucho, es una de las regiones que puede decir que ha devengado, pero tiene un alto nivel, una programación muy pobre. Mucho de lo que programa no se acaba ejecutando y tiene una predilección por ejecutar sus proyectos bajo administración directa, por ejemplo. O, por ejemplo, no es transparente. Hay un formato que tiene que publicar sobre el avance físico de la obra y simplemente no lo hace, que es un requisito legal que el INVIERTP impone. Eso es en el caso de Ayacucho. Entonces, eso erosiona su avance, digamos, en la ejecución. Y el caso de Tacna. Tacna, que está bajita en la ejecución, también tiene mucho canon, obviamente eso distorsiona a veces la figura por el denominador. Si te fijas a donde está bastante bien, tiene proyectos, hay mejor calce entre la programación y donde se asignan los recursos, por ejemplo, está en el número 1 entre las regiones, y es una región que es muy eficiente cerrando los proyectos que empieza, y es una región que cumple a cabalidad informando respecto al avance físico de la obra. Entonces, yo creo que estas dimensiones permiten tener un análisis mucho más fidedigno de dónde están las falencias de ejecución y de avance, le permite a la población fiscalizar más y advertir dónde hay áreas de mejora para estos gobiernos regionales. La idea es, cuando se publique la encuesta de hogares por el INEI, es cruzar esta información con resultados, que es finalmente lo que importa. Y no caer en lo que tú decías inicialmente, que es que se han multiplicado los recursos, pero el acceso a servicios básicos, o los tiempos de espera, o las métricas que muestran bienestar a la población, no cambian, no mejoran. Esto también lo vamos a hacer extensivo a los ministerios, a las unidades ejecutoras de los ministerios y eventualmente a los gobiernos provinciales del país. Y creo que ahí ya la discusión cambia de la demanda adicional de recursos, que es lo que prima cuando se discute el presupuesto, a una discusión sobre la calidad del gasto, que hoy día es bastante escasa dentro de nuestras autoridades. Paula, ¿qué comentarios te suscita el IREI? A mí, en realidad, saludo que ya pasemos de hablar del indicador de ejecución presupuestal que poco o nada te dice. El devengado. Exacto, porque es más, para mí es el indicador de lo hábil que es el jefe de presupuesto de una entidad, porque terminas modificando las partidas o lo asignas a donde puedes ejecutar más rápido y finalmente no significa que tienes un servicio funcionando o un proyecto terminado.
Entonces, me parece muy interesante, saludo la construcción del indicador. El tema de recoger información de las diferentes fases del ciclo de proyecto es súper importante. Y el tema de las obras de administración directa, sí, también interesante que las hayan tomado. Es súper importante que este indicador lo puedan seguir construyendo, porque por ejemplo, y no creo cometer ninguna infidencia, cuando se hacía algún reporte de cómo va la ejecución de tal gobierno regional, y le daban la estrellita a un determinado gobierno regional en un, digamos, espacio más cerrado, y decía, bueno, pero hay que ver las razones por las cuales ese gobierno regional está ejecutando más o más rápido. Y probablemente ese gobierno regional encontró, porque estamos hablando de esta gestión, encontró expedientes ya hechos, encontró perfiles ya hechos y ya puede convocar el expediente técnico, ya puede convocar la obra. Entonces hay varias situaciones o condiciones y variables que no se toman en consideración cuando se hace este seguimiento de la ejecución presupuestal del devengado, ¿no? Muy bueno que tengamos esta información y un poco también lo que también decía Felipe, de que necesitamos, que necesitamos hablar de datos y de transparentar información. No tenemos, por ejemplo, en la ejecución contractual en los ministerios, entonces si en los ministerios no sucede, imagínate en los gobiernos regionales. La información lo tiene cada administrador contractual. Y eso finalmente no está sistematizado en ninguna parte. Entonces, ¿cómo poder llegar a la conclusión de que la falla ha sido el expediente técnico y no de repente un mal abordaje de una controversia, ¿no? U otras condiciones? Entonces, importantísimo para la rendición de cuentas y para lo que es la generación de evidencia para analizar política pública, tener bases de datos en las entidades públicas, y no las hay. Javier, está quedando clarísimo que no hay conexión entre la ejecución presupuestal, también conocida como gasto devengado, y el seguimiento del avance de las obras físicas que debieran hacerse a tiempo, dentro de su presupuesto, hasta su finalización con la calidad exigible. ¿Por qué habrá sido ignorada tanto tiempo esta dura realidad? Bueno, mucho tiene que ver que, como habíamos dicho, de la inversión pública, 2/3 son de gobiernos subnacionales, y ahí el sistema de incentivos de los decisores de política, alcaldes, gobernadores, es un poco el tema de satisfacer a sus constituencies, ¿no? A sus electores, ¿no? Y ahí el criterio de asignación, el criterio de selección es un criterio básicamente político, de número de votos, y hay poca institucionalidad, mucha rotación, y entonces hay poca memoria institucional, ¿no? Y para atacar eso, digamos, debemos tener un sistema de evaluación mucho más permanente, más institucionalizado. Y by the way, dicho sea de paso, me permito comentarles que el próximo martes estamos iniciando en el CIES nuestro seminario anual, que va a ser inaugurado por Michael Kramer, que es Premio Nobel de Economía 2019 de la Universidad de Chicago, y él va a hablar un poco sobre ese tema, ¿no? Sobre el tema de cómo la evaluación, mediante, por ejemplo, evaluaciones de impacto, donde haya grupos aleatorizados para medir los impactos. Y también, entre otras cosas, vamos a tener algunas investigaciones sobre el tema de los friajes, otras investigaciones sobre el tema del gasto público regional en educación básica. Vamos a estar también por streaming al seminario anual del CIES, que arranca el martes, este martes que viene. Hay una cuestión, Gonzalo, que creo que es una oportunidad, es que hay una serie de reformas que se están impulsando para poder adherirnos a la OCDE. Y justamente trata de ver todo el sistema, todos los sistemas administrativos vistos integralmente, porque no puedes tener pues la parte de programación desconectada, la parte de contratación y la parte de evaluación y monitoreo y seguimiento y retroalimentación. Entonces creo que esa es una oportunidad. Hubo una evaluación de pares que hizo la OCDE al Ministerio de Economía y Finanzas respecto a algunos sistemas administrativos. Hay una propuesta interesante que trata de ver si es que el CEPLAN, por ejemplo, no cumple su rol, entonces cómo el CEPLAN y la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones que está en el MEF pueden efectivamente conversar más y darle mayor fuerza al tema de programación. No podemos seguir teniendo jurisdicciones, distritos riquísimos en canon per cápita que apuestan por estadios municipales y no tengan agua potable a la vez. Esta desconexión entre la brecha y la prioridad política finalmente lo que añade es un descontento social legítimo, porque
simplemente no se gasta en lo que se debe gastar y que cambia la vida de la gente. Entonces creo que estos seguimientos que están habiendo y este énfasis en la calidad del gasto y zafarnos de la demanda adicional y pensar en resultados es fundamental, y el rol del sector privado también es fundamental. Yo, por ejemplo, creo que es interesante evaluar esta propuesta de servicios por impuestos que ha sido lanzada y cambiar el esquema. Mucho de la infraestructura está puesta en la obra en cemento y concreto, cuando deberíamos pensar en los servicios que da esa infraestructura, en los tiempos de espera en los hospitales, en si está clorada o no el agua las 24 horas del día en las jurisdicciones. Son ese tipo de indicadores que le van directo al bienestar de la gente y no simplemente el contratista o los digamos, objetivos de la autoridad de turno. Entonces hay que cambiar el esquema, el paradigma, para que toda esta inversión finalmente reditúe pues, en bienestar a la gente, que es lo que debe interesar, y no solamente o la tajada o simplemente el devengado, la demanda adicional que muchas veces se usa con efectos clientelares y no para atender, digamos, las necesidades de la población. Y ahí hay errores típicos, ¿no? Por ejemplo, la inversión en salud está muy cejada hacia los hospitales, ¿no? Pero sabemos que en realidad las postas, el primer nivel debería atender más o menos el 80% de las necesidades de atención de la población, ¿no? Pero todo el mundo tiene una pasión por el hospital, ¿no? Y en realidad es absurdo, porque lo que más se necesita son las postas. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Javier, se ejecutan miles de pequeñas obras con pésimos resultados. ¿Por qué no tomar el toro por las astas y condicionar la asignación de presupuesto al empaquetamiento obligatorio, no voluntario, obligatorio, de proyectos de gobiernos locales a escala provincial o regional? Sí, a mí me parece que eso es clave, digamos, hacer 10 escuelas cada uno por separado es mucho más costoso que hacer 10 escuelas juntas en un programa, ¿no? Y si eso lo llevas a nivel nacional, los ahorros que puedes lograr son fundamentales, ¿no? Entonces, eso de empaquetar, por ejemplo, cuando uno hace pistas que también estén en las veredas, ¿no? Y también ver agua de saneamiento. Acá tenemos la mala costumbre de hacer la pista en la vereda y después se hace el agua de saneamiento y se rompe lo que se ha hecho y se invierte el doble, ¿no? Entonces esas son cosas absurdas que son típicas de nuestra realidad y ahí, digamos, la necesidad de empaquetar me parece fundamental. Y eso también lo uniría a nuevos esquemas de contratación, ¿no? Como por ejemplo esos PMO, las Project Management Offices, y también los esquemas BIM, en los cuales se procure que, porque a veces, digamos, siempre se ve que hay una relación de conflicto entre el contratante, digamos, el gobierno regional, municipio, con el contratista, ¿no? Pero hay esquemas modernos que se aplican en el Reino Unido, en Europa, en Estados Unidos, que permiten una actitud colaborativa, ¿no? Que haya un equipo mixto, conjunto, en el cual se vayan desarrollando el proyecto y se admita una flexibilidad en la ejecución, pero una flexibilidad que esté sustentada, digamos, en razones reales, ¿no? Porque a veces, efectivamente, en el desarrollo de un proyecto es como cuando uno hace una casa, ¿no? Siempre uno presupuesta 10 y termina gastando 15 o 20 porque hay cosas que no se preveyeron, eso es normal. Pero, digamos, siempre que se hagan con un criterio técnico y con integridad, ¿no? ¿Qué piensas de eso, Miguel? No, yo creo que sí. Aunque yo soy a veces un poquito reacio a conseguir balas mágicas o recetas mágicas. Por ejemplo, los G2G me parece que son buenos, pero estamos a veces buscando alternativas en lugar de lidiar con los problemas de fondo, que de hecho hemos comentado en todo momento. Hay mecanismos, ¿no? Yo me acuerdo cuando se aprobó los proyectos especiales de inversión pública, los PIPs, agarraban las bondades de muchos de estos sistemas nuevos, y a la fecha no se ha hecho, o se pretende crear unas autoridades para, como si fuese la solución para resolver estos problemas, ¿no? Se lanza el ANIN, o cuando hay niños o desastres naturales, creamos nuevas entidades públicas que de por sí traen burocracia y que no necesariamente resuelven los problemas de la gente. Entonces yo creo que lo que estamos viviendo ahora en el país, y ya la evidencia es contundente, es que ha habido una apuesta enorme de recursos presupuestales a lo largo del tiempo y la aguja no se ha movido. Los indicadores han quedado estáticos y que eso involucra una reforma grande, como decía Pablo, una reforma del Estado real, donde ya uno piense en cómo mejorar la calidad de los servicios que se le ofrece a la población.
Esto obviamente pasa por tocar vacas sagradas como los temas de la descentralización o las autonomías que muchas veces se utilizan para decir, oye, este es mi canon, mi plata, yo hago lo que quiero con ella, y son autonomías mal utilizadas, que son difíciles de ir en contra, o dogmas, ¿no? Si meto el privado, estoy privatizando ciertos servicios, cuando finalmente la gente lo que quiere es que la atiendan, no le importa quién la atienda de verdad, y son más agendas políticas que se imponen. Entonces creo que estamos en un momento tratando de salir de una recesión, una vez superado el niño, ojalá, que involucra pensar distinto. De lo contrario, vamos a seguir incubando una frustración de recursos que se acumulan, pero poco avance en el acceso a servicios básicos, y yo no escucho a nadie que esté discutiendo estos temas. Y un tema que no quiero dejar de mencionar es algo que dijo también Paola, que se refiere a los desincentivos a la toma de decisiones. Mientras siga primando un esquema punitivo, un esquema que le dé privilegio a las sanciones, en lugar de manejar un esquema de riesgos, vamos a estar complicados, porque nadie toma decisiones, la meritocracia está tomando mucho para implementarse, y tenemos obras paralizadas y gente descontenta. Yo más bien quisiera agregar el tema de balas de plata. Yo lo que noto es que en el país hay la tendencia de crear vías rápidas, equipos de destrave con poder, empoderados, proyectos especiales de inversión pública. Para mí esas son balas de plata, como atacar el problema con ciertas facilidades, ¿no?, que no son accesibles para el resto de los mortales. El tema del empaquetamiento de pequeñas obras locales, que pueden ser caminos vecinales, veredas, cosas de ese tamaño, en regiones y provincias enteras, escuelas, postas médicas, más bien es, si se vuelve general, es una salida al problema, porque se puede contratar... Pero se intentó, ¿ah? Se intentó en el pasado, se creó un FONIE, era el fondo... pero era voluntario, ¿no? No tan voluntario, pero se convirtieron en bolsas de recursos para financiar proyectos, y no esta cosa de combo, de intervenciones complementarias en distintos servicios. Bueno, el punto de vista desde el lado de los que hacen las obras es si se hacen paquetes, se puede tener la escala suficiente para hacerlo económicamente y más rápido. Son proyectos repetitivos muy simples. Ese es un camino. Los chinos, por ejemplo, pasan por regiones enteras y construyen ciudades en meses, y pasan y barren, y lo hacen sin plan B, lo hacen nomás. Hicieron un edificio de 10 pisos, ¿se acuerdan ustedes? Al inicio de la pandemia, en 10 días, ¿no? Sí. Un piso por día. Acá nos demoramos un año por piso. Lo hicieron con estas gigantescas copiadoras que hacen así es, a escala monumental. Y acá una cosa importante es, el Banco Central acaba de publicar el informe económico, macroeconómico del tercer trimestre, el 24 de noviembre lo ha publicado, hace pocos días, y acá vemos que, por ejemplo, el PBI en el primer trimestre cayó en 0.4, el segundo en 0.5 y el tercero ha caído en 1%, ¿no? O sea que estamos profundizándonos en términos de recesión. Y, digamos, ahí la inversión pública tiene dos roles, ¿no? Tiene un rol de crear capital a largo plazo y favorecer el crecimiento de largo plazo de la economía, pero también tiene un rol de reactivar en el corto plazo, ¿no? Y la inversión pública, por ejemplo, en el tercer trimestre ha caído, en el caso del gobierno subnacionales, casi 13%, 12.8% de caída, ¿no? Entonces, eso es una señal de alarma. El gobierno nacional creció 14.5%, pero los gobiernos subnacionales decrecieron, bajaron en 12.8% el tercer trimestre de este año, comparado con el mismo periodo del año 2022, ¿no? Entonces, eso es una señal de alarma muy, muy potente, digamos, que deberíamos hacerle caso, ¿no? Y eso lo que muestra es que los multiplicadores fiscales se diluyen cuando tienes que pasar por los gobiernos subnacionales y los sistemas administrativos. Se le quita impacto al impulso económico que se quiere dar vía la política fiscal, por ejemplo. Ahí a esto añade la caída fuerte de la inversión privada, y la figura se ve muy mal para el próximo año, ¿no? A pesar que va a haber un rebote en el primer trimestre, pero ese rebote pues no vale demasiado, o vale poco, o no vale nada. Paola, muchas obras públicas terminan abandonadas y caducas o paralizadas, su calidad es mala. Los acuerdos gobierno a gobierno son obras públicas sin operación y mantenimiento,
donde el Estado asume todos los riesgos. ¿Qué opinas de las APP? ¿Por qué este gobierno no las usa más en vez de tanto acuerdo de gobierno a gobierno? Es una muy buena pregunta. Para mí es diversificar el portafolio y tener las modalidades de contratación disponibles a la mano. Los gobiernos de gobierno han sido una solución de corto plazo para para hacer frente a los problemas que hemos conversado. No, básicamente el de contrataciones, porque el tema de predios sigue siendo exactamente igual. No tiene por qué ser rival de las APPs. De hecho, hay muchísimo potencial para hacer más APPs en el país. Y me atrevería a decir, de hecho, además lo propusimos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la red vial nacional debiera estar en su integridad concesionada. Este esquema de conservación que tenemos con contratación pública ha demostrado que no está funcionando. Hay una descontinuidad en los contratos de conservación en la red vial nacional y sería súper importante si podemos hacer paquetes inclusive con las redes departamentales que permitan hacer corredores logísticos con concesiones. Entonces, yo no creo que sean rivales. Creo que, por ejemplo, para un proyecto de metros, un gobierno a gobierno puede ser importante, pero, por ejemplo, para proyectos viales, aeropuertos, los puertos han demostrado ser un clarísimo ejemplo de cómo las APPs funcionan muy bien. Entonces, no debiera ser una razón para dejar de lado las APPs. Por el contrario, debemos fortalecer la obra pública, apostar por los G2Gs para infraestructura estratégica, pero las concesiones me parece que es fundamental para terminar de tener la infraestructura que necesitamos. Y ahí recojo un ejemplo muy importante que a mí me parece súper interesante. Canadá tiene su agencia de promoción, tenía su agencia de promoción de inversión privada, su proinversión, y era una proinversión que tenía un tiempo de vida, o sea, porque concesionó en un determinado periodo de años toda la infraestructura. Y ya básicamente le están dando operación y mantenimiento, lo ya concesionado. Entonces, debieran trazarnos metas concretas, pero además también con una visión de desarrollo. Queremos ser una potencia turística, hay que invertirle más en los aeropuertos. Los aeropuertos son muy pequeños en las regiones y necesitamos mecanismos más céleres para poder, por ejemplo, en las modificaciones de contratos de concesión o negociar inclusive con los concesionarios. Y en infraestructura vial, la red vial nacional tiene todo el potencial para ser concesionada. Ahí, perdón que añada mi cuchara, ahí creo que la virtud del privado es que se enfoca en la operación y mantenimiento, cosa que es muy malo el público, el sector público. Entonces esa ventaja la tiene una APP a diferencia de la obra pública. Pero ese es el gran problema de intentar hacer un megaproyecto en gobierno a gobierno, porque si después va a haber operación y mantenimiento con quien sea, por 4 años, esos megaproyectos necesitan 3 décadas de mantenimiento. Pero lo puedes apepear, lo puedes concesionar después la operación y mantenimiento. El problema radica allí en que encuentra a alguien que va a hacer operación de mantenimiento que sea serio, calificado y que acepte asumir los riesgos de la construcción, los hechos no conocidos todavía, a menos que el Estado los asuma. Entonces el Estado asume los riesgos durante la construcción y después lo sigue asumiendo durante la operación de mantenimiento. Hay casos interesantes en la salud, por ejemplo. Sí. Hospitales de salud que se le ha dado algunas obligaciones al sector privado en contratos a largo plazo y funciona. Entonces es cuestión de voluntad política, creo yo. Y de un buen diseño de los contratos y de los esquemas de concesión, ¿no? Coincido. Tiene que haber un diseño muy fino porque digamos en las APPs hay grados de cofinanciamiento, ¿no? Entonces, ese porcentaje de qué financiamiento va a cargo del Estado y qué financiamiento va a cargo del privado y cómo se hacen los sistemas de incentivos y el detalle, la letra pequeña del contrato es sumamente importante, ¿no? Ahora, los acuerdos de gobierno a gobierno no tienen que ser obras públicas, también podrían ser APPs, pero acá esa parte no existe, simplemente no es posible, no sé por qué. Y no hay nada que lo impida. Un PMO podría trabajar para una APP en un acuerdo de gobierno a gobierno. Es cuestión de organizar el modelo. Es que ahí, Gonzalo, sí, la razón por la cual se apuesta por el G2G, por el gobierno a gobierno, es porque ya se optó por hacerlo como obra pública. Y para exonerarte de toda la tortura de pasar por la ley de contrataciones, es que se opta por el gobierno a gobierno. O sea, yo creo que estas modalidades pueden funcionar, pero el problema de fondo, primero no todo se puede hacer gobierno a gobierno. O sea, eso sí hay que tenerlo clarísimo.
pero el tema de fondo es que sí hay que hacer una reforma ya del sistema de infraestructura. Yo no diría solamente ley de contrataciones, tiene que ser un modelo de gestión de infraestructura. La gran diferencia, si se hiciera un gobierno a gobierno para una línea del metro con una APP, la APP compartiría los riesgos. No es como una obra pública donde el Estado asume todos los riesgos y paga la obra conforme avanza del presupuesto o con deuda, que al final son todos impuestos. Se está desperdiciando una oportunidad. Es una cerrazón por apostar a la obra pública por el temor a asumir responsabilidades. Y es al contrario, en una APP se asumen mejor las responsabilidades porque se comparten. Parece que falta visión en ese sentido y podríamos dar un gran salto adelante. Para concluir, Miguel, te pediría en un minuto si pudieras resumir la propuesta del IREI, qué podemos esperar a futuro y sobre todo cómo cambiar el chip de la opinión pública que cree que el devengado es una buena noticia. Bueno, creo que estos espacios justamente sirven para mostrar que hay otros indicadores que pueden ser mucho más útiles y más allá de ver esos temas que muy poca gente pueda entender, lo que sí entienden es los resultados, el acceso al agua potable, los tiempos de espera en los hospitales, la calidad de la educación y el reto que tenemos ahora es en este seguimiento trimestral que vamos a hacer es tratar de ver y mostrar a la gente que esto funciona o no funciona en términos de mejorar el acceso a servicios de calidad. Creo que la discusión debe pasar del insumo al resultado y la visión de la inversión pública tiene que ser integral, no solamente en la parte de la ejecución contable, porque se puede hacer uno muy creativo, como se ha dicho, sino en la operación y mantenimiento, en la programación, y son temas que ya lo sabemos, pero creo que falta mayor voluntad política para poder avanzar en reformas que son absolutamente necesarias. De lo contrario vamos a seguir dando vueltas a un Estado que se torna lamentablemente recientemente fallido y con una población que espera resultados y no los obtiene. Entonces yo creo que esta es una oportunidad de tener herramientas que son perfectibles, pero que nos provoca este tipo de discusiones que no las tendríamos si el foco estuviera solamente en el devengado sobre el presupuesto. Bueno, para concluir, por mi parte, yo diría primero que el IREI es un gran aporte de evidencia que hay que reconocerlo, pero requiere un cambio de chip burocrático e informativo para colocar el gasto financiero ejecutado en su real dimensión. En buena hora, porque debe ser muy frustrante para los ciudadanos oír cada mes anuncios de gasto ejecutado o devengado por miles de millones y ver que nada cambia a su alrededor. Tranquilamente pueden sentirse engañados. Los reportes de avances de las obras físicas debieran ser exigibles, sancionarse a las autoridades que no cumplan con entregarlos oportunamente y dejar de poner nuevos recursos a su disposición. De repente eso ayuda. Hay que cumplir ciertas cosas para lograr resultados. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un gusto compartir la mesa. Buenas noches.